Hablando de... Entérate de lo que la comunidad latina está haciendo en Las Vegas a través de asociaciones, eventos y organizaciones. Esto es Hablando de... con Itzi Ortega. Amigos y amigas de Latino Media Network, les saludo una vez más. Mi nombre es Itzi Ortega y con el permiso de sus corazones y de sus oídos estaremos platicando estos próximos minutos de eventos, organizaciones, personajes que están haciendo un impacto positivo en la ciudad de Las Vegas y sus alrededores. Y como cada semana tenemos diferentes personajes que vienen a compartir el trabajo que están haciendo aquí en nuestra comunidad. Y el día de hoy yo quiero dar la bienvenida de nuevo a mi querida Mercedes McKinley, que ya es una asidua visitante de nuestros estudios y que me da mucho gusto recibirla de nuevo y que nos va a venir a platicar de muchas cosas importantes acerca de la importancia de el aire limpio en nuestras comunidades. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, sí, muchas gracias. Me siento bien estar aquí otra vez contigo. Oye, Mercedes, pues ya, nosotros anteriormente, para los que no hayan escuchado los programas anteriores, hemos hablado de la organización en la que tú participas, que es Moms Clean Air Force, específicamente Ecomadres, que es un grupo que específicamente está dedicado a la protección, o más bien la advocacia para promover las comunidades que tengan aire limpio, ¿no? Uh-huh. Así es que platícame, a lo mejor estoy hablando mucho, no diciendo muchas cosas con sentido, pero a ver, platícanos tú, ¿qué es Ecomadres para las personas que nunca han oído de esta organización? Sí, definitivamente, gracias. Ecomadres es una comunidad nacional. Somos padres, cuidadores y actuamos juntos para proteger a nuestras familias latinas de la contaminación del aire y el cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con educación. Empoderamos a nuestros miembros y a las familias a que alcen sus voces al fin para llegar a los legisladores y exigir soluciones equitativas que protejan a la salud de nuestros hijos. Nuestros miembros saben que los latinos suelen vivir y trabajar en comunidades que están expuestas de manera desproporcionada a la dañina contaminación del aire, al cambio climático y las sustancias tóxicas. Por eso es que luchamos colectivamente con pasión por la justicia ambiental. Eso es un tema, creo, muy importante porque anteriormente, creo que ya lo habíamos mencionado, cuando tú te pones a pensar o a analizar cuáles son los elementos que tiene que tener un ser humano para sobrevivir, uh-huh, lo primero que piensas es, pues, comida, ¿no? O, no, agua, ¿no? Porque si tú me dices, oye, si tú para sobrevivir, ¿qué necesitas? No, pues comida, pero no, antes que la comida, puedes estar hasta 40 días sin comer, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, agua, igual, puedes estar varios días, hasta semanas sin tomar agua y puedes sobrevivir. Uh-huh. Obviamente no en las condiciones ideales, pero puedes sobrevivir. Pero si tú dejas de respirar por más de 10 minutos, uh-huh, tu cuerpo empieza a tener una serie de situaciones que pueden llegar a la muerte. Uh-huh. Entonces, partiendo de ese principio orgánico y biológico de los humanos, lo más importante para nosotros es el aire, la respiración, el oxígeno. Y siendo ese elemento lo más importante para la sobrevivencia humana, ¿cómo es posible que no haya una calidad ideal del aire donde vivimos, no? Uh-huh. Entonces, creo que este trabajo que hace Ecomadres es bien importante en eso porque cuando tú no tienes un aire limpio, repercute de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. No solamente en la salud de un individuo, pero aparte afecta económicamente la comunidad. Hay muchas repercusiones sociales, económicas, de salud, de muchas cosas, ¿no? ¿Hace cuánto empezó este Ecomadres con esta advocacia o a dar estos, pues a alzar la voz en estos temas? Sí, Ecomadres empezó creo que entre 5 y 6 años y ahorita estamos en más estados. Estamos específicamente en esta parte del país. Tenemos Ecomadres en Arizona, Colorado, aquí en Nevada, en Nuevo México y básicamente estamos
tratando de elevar las voces de la gente latina aquí en estas zonas, pero específicamente en Las Vegas. Lo siento muy importante mencionar que la Asociación de Pulmón Americana pone un reporte anual que se llama El Estado del Aire, y ellos estudian la calidad del aire de 227 ciudades metropolitanas aquí en los Estados Unidos. De esas 227 ciudades, Las Vegas salió número 15 con el aire más contaminado de todas esas ciudades. ¿Qué? Ajá, aquí en Las Vegas estamos en el número 15, ¿ok? Entonces, la contaminación del aire aquí en Las Vegas específicamente está alta. Y es por el turismo, el tráfico, y qué rápido ha crecido nuestra ciudad. Entonces, por eso, estar aquí en Nevada, pero específicamente en Las Vegas, es importante que la gente escuche nuestro mensaje y que estén enteradas de todos los riesgos a la salud que trae la contaminación del aire. Claro, porque hablando de las personas que son más afectadas con estos temas, desafortunadamente las comunidades latinas, las comunidades indígenas, los niños son los que también son más afectados con estos temas, ¿no? En tu experiencia en Ecomadres y con los datos que tú manejas, la información que tú puedes acceder y recaudar, ¿quiénes son los más afectados con estas situaciones cuando no hay un aire limpio en nuestras comunidades? Definitivamente, bueno, el primer grupo que quiero mencionar y como Ecomadre son los niños. ¿Por qué? Sus pulmones y sus órganos todavía se están desarrollando. O sea que un cuerpo adulto ya se ha desarrollado para combatir con sus defensas lo que le está entrando, pero no es lo mismo con los niños. Entonces, los niños en las comunidades latinas, tristemente, corren un riesgo, creo que es, déjame ver, aquí tengo el dato, 35% más alto de contratar asma que sus compañeros que no viven en las comunidades donde estamos nosotros. También se pone hasta peor cuando ves a los estadísticos de los niños afroamericanos. Los números estaban un poquito más altos. ¿Y cómo es que pasan estas cosas? En general, nuestras comunidades son de ingreso un poco más bajo. Entonces, esto se ve en ciudades por todo el país. Las comunidades donde hay ingreso más bajo normalmente van a estar más cerca de las autopistas, van a estar más cerca de zonas comerciales y donde va a haber más contaminación. Porque tristemente ahí va a estar más barata la vivienda, ¿verdad? Y por eso es que nuestras comunidades en general son afectadas en una manera desproporcionada. Y que no hay nadie que alce la voz para ahora sí que visibilizar estas situaciones tampoco, ¿no? No. Porque, bueno, hablamos de varias situaciones. Por alguna razón, y eso es como también históricamente sabido, nuestras comunidades latinas, afroamericanas, tienen ciertas locaciones o ciertos lugares donde por una razón la que tú mencionas, ¿no? Pero esa no tiene que ser como la generalidad. Si tú estás haciendo o si tú estás viendo que en tu comunidad está sucediendo algo, tienes todo el derecho de hacerlo visible, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, si yo me estoy dando cuenta que algo está pasando en mi comunidad, en mi espacio, a lo mejor donde trabajo o donde vivo, cómo puedo yo hacerles saber a las autoridades correspondientes que, oye, aquí en mi área no hay un área, mi aire no está limpio? ¿Cómo puedo yo hacer que la gente se dé cuenta o que las autoridades correspondientes volteen a ver al problema que estamos teniendo? Definitivamente, bueno, por esa razón específicamente es que existimos y que existe Ecomadres, porque nosotros queremos ser el puente entre la comunidad y los miembros del gobierno que tienen el poder de hacer cambio. Mira, hay dos cosas. Siempre hay acción que uno puede tener al nivel personal, ¿verdad? Tratar de caminar cuando se puede, tratar de usar menos plástico, a no quemar la basura como hacemos en nuestros países. Y lo tengo que decir porque yo soy de El Salvador y ahí en el campo se quema la basura. Sí, claro. Pero aquí tenemos sistemas de basura, eso no se necesita hacer. Entonces, uno puede actuar al nivel personal, pero al nivel más grande, que alguien te escuche, que oiga tus
tus problemas, tu voz, que haya cambio. Con Ecomadres lo que hacemos es ayudar a la comunidad, llevar esas historias al gobierno, al EPA. El EPA es el Environmental Protection Agency, que es la agencia de protección ambiental aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué importa eso? Esta es la agencia que dice, ok, aquí vamos a poner el estándar de qué es el aire limpio. Y ese estándar tiene que ser seguido entonces por industria, comerciales, los carros. Entonces, por ejemplo, este verano el EPA revisó los estándares para trocas grandes, los camiones grandes, y tomaron comentario público. Entonces, en ese caso, yo agarré mis ecomadres de aquí, nos sentamos y escribimos un statement, pues escribimos una carta, y entonces, pero no es solo de escribir. Entonces llega el día de testificar, y lo bonito es que se puede hacer de la comunidad de tu casa. No tienes que salir de ningún lugar. Ahora los testimonios se hacen por Zoom o por teléfono. Y entonces ya preparamos todo, y el gobierno te da una oportunidad que hables, y no tienes que ser doctora, enfermera, político. Puede ser cualquier persona, y eso es lo que es importante, porque cada de esas historias, ¿verdad?, ahora trae una cara, y puede ver la gente del gobierno, los que hacen estas leyes que nos afectan, cómo nos está ayudando la ley o cómo nos está afectando y fallando la falta de leyes fuertes contra la contaminación del aire. Eso es, y claro, porque se necesita que alcemos la voz. Si dices tú que estas audiencias o estas peticiones se hacen vía Zoom o se pueden hacer a través de Internet, ¿dónde podemos ir y empezar una petición si yo quiero reportar algún incidente o alguna situación dentro de mi comunidad? Bueno, puedes ir directo a ecomadres.org, y lo bonito es que ya tenemos muchas peticiones que están vivas ahí, en inglés y en español, y puedes tomar acción. Y sí recomiendo que mires todas las peticiones diferentes, porque no se trata solo del aire. Otra que también me apasiona mucho es la del mercurio. Y yo creo que muchas de nosotras mamás hemos oído que no deberías de comer ciertos pescados cuando uno está embarazado. Bueno, y digo, oye, ¿y qué tiene que ver el pescado con el aire? Yo no entendía cómo se conectaban esas dos cosas. ¿Qué es eso? Pero con este trabajo me pude educar y educar a mis voluntarias. ¿Cómo es que pasa? Donde hay lugares donde hay plantas que están quemando combustibles fósiles, ese mercurio se va en el aire. Entonces, ya cuando han quemado el combustible fósil, el mercurio es uno de los tóxicos, porque hay muchos más. Pero que se va en el aire. Cuando está en el aire, se convierte en lluvia, o puede ser nieve, o sea lo que sea, y regresa al piso, regresa a los ríos, regresa a los lagos, a la tierra, y allí es donde se nos mete en la comida. A los mantos acuíferos. El pescado tiene esta calidad especial de retener el mercurio, pero cuando una mujer embarazada se lo come, el mercurio en el cuerpo le encanta lo que es la grasa. Entonces, el mercurio va a buscar la grasa en tu cuerpo para a dónde incrustarse. Pero cuando uno está embarazada, el bebé no tiene mucha grasa, entonces ese mercurio se va al cerebro del bebé y daña el cerebro del bebé directamente. Por eso es que el mercurio afecta a las mujeres embarazadas y no se debería de comer el pescado. Pero yo no había puesto todos esos puntos, ¿verdad? Porque se tiene que conectar. ¿Cómo es que termina en el pescado? Bueno, empezó en el aire. Después del aire regresa a la tierra y el agua, y ahí lo estamos consumiendo. Entonces tenemos una petición también para que el EPA controle mejor la contaminación del mercurio y que controle estas plantas que están quemando los combustibles fósiles. Ya es tiempo, vivimos es un tiempo moderno, que ya sabemos los efectos, los hemos vivido, ¿verdad? Tenemos los estudios, ¿no? Y entonces por eso también nuestra organización empuja todo lo que se trata de electrificar o usar más energías limpias. Se trata todo de la salud. ¿Por qué eres tú tan apasionada de este tema, Mercedes? Ay, bueno, yo he vivido muchas cosas, y en mi vida personal
La verdad empezó con COVID en el 2020, porque nuestro vecindario, bueno, y puedo decir las calles, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí. Disculpa, yo vivía ahí por la Charleston y la Lamb, cerca de la autopista. Y durante el 2020, en COVID, cuando mirabas los mapas de muerte y transmisión, nuestra área estaba en el puro rojo. Rojo, rojo, rojo. Teníamos los más casos de muerte y de transmisión. ¿Qué era esto? Porque nuestra comunidad latina en ese vecindario trabaja en las tiendas, en los casinos, jardines, todo lo que te imaginas que hace que funcione en la ciudad de Las Vegas. Ahí estamos nosotros, ahí está el pueblo latino. La mayoría de la gente en mi vecindario no se pudo quedar en casa. Teníamos que seguir trabajando. Entonces estábamos más expuestos. Pero en enero del 2021 yo estaba embarazada de 7 meses y estaba compartiendo la casa con mi esposo y mis papás, como muchas familias latinas que somos multigeneracional, ¿verdad? Pero mi papá, pobrecito, era un pastor y él también estaba muy activo. Él era un chaplain, iba a orar con la gente en el UMC y él estaba activo, pero él contactó COVID y después mi mamá, fue la última semana de diciembre, después yo y mi esposo. Entonces tener COVID durante un embarazo, pues sí tenía mucho miedo. Y en ese tiempo estaban saliendo las vacunas, pero no habían dicho que mujeres embarazadas las podían tomar. Entonces mi papá le dio una neumonía, bronquitis, y pasó 2 meses en el hospital antes de fallecer. Mi papá falleció 68 horas antes que naciera mi hija. Entonces fue, bueno, te imaginas que algo que le cambia la vida a uno, pues sí, mucha emoción, resentimiento, tristeza. Y fue mi primera hija, yo no tengo otros hijos, entonces el perder a mi papá antes de convertirme yo misma mamá fue muy pesado, pero cuando continuó de pasar el tiempo, empecé a reflexionar. Vivíamos en la zona con más casos, con más muertes, y nos atacó directamente. Entonces eso se me quedó en la cabeza. Pero después, como pasó el tiempo, empecé a leer más de que la contaminación del aire también tiene relación con cáncer de seno. Y mi mamá, viviendo en esa casa, ha pasado cáncer de seno 2 veces, el 2016 y el 2018. Yo hablé con 2 oncólogos que la vieron porque yo estaba preocupada, ¿verdad? Un cáncer a veces es algo genético. Sí. Entonces yo tenía, la primera vez que le dio cáncer tenía 36 años y yo le pregunté a la doctora, ¿me debería hacer el mammogram? Y me dice, no, el cáncer que tuvo tu mamá no fue de ADN o genético, fue medioambiental. Oh, wow. Entonces, que no me preocupara. Y le regresó el cáncer en el otro seno el 2018. Tuvo una oncola diferente. Yo siempre con el mismo miedo seguí preguntando las mismas preguntas. No, este cáncer no es genético, es un cáncer medioambiental. Entonces, ¿cómo pasaba el tiempo? Yo empecé a ver estudios, salió un estudio de Harvard que conectaba la contaminación del aire con el cáncer de seno y empecé a tomar nota. Lo último, lo que me empujó a en verdad tomar acción, y yo empecé con Ecomadres en febrero. Ese mismo mes de febrero, los neurólogos le dijeron a mi mamá que tenía Alzheimer's. Y justamente salió un estudio conectando enfermedades como Alzheimer's que afectan la memoria con la contaminación del aire. Exactamente. Entonces es en ese punto que yo misma me tuve que ver en el espejo y decir, no se trata solo de decir, oh, nos afecta a la comunidad de la tierra. No, me afecta a mí. Me está afectando a mi familia directamente. Ha afectado a mi familia, exactamente. Ahora, no puedo decir que el estar en ese vecindario directamente es lo que mató a mi papá o directamente enfermó a mi mamá, pero el estar en ese vecindario aumenta la posibilidad que todos esos factores contribuyeron a todos los que nos pasó. Entonces, por eso es tan importante. Y esa es tu historia. Sí. Que puedes hablarla, que tienes los recursos para investigar, para tener datos, para tener estos estudios que confirman que esto puede, como tú dices, elevar la posibilidad de que se presenten estas enfermedades en las familias, en las personas. Pero ¿cuántas personas no se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas personas ni siquiera han compartido su historia o su situación porque a lo mejor no lo conectan con la contaminación del aire? Exactamente, exactamente. Y lo que es bien interesante ahora con los estudios y las investigaciones que están saliendo
están viendo que el aire contaminado, y como tú dijiste al principio del programa, es lo que necesitamos más para vivir. Pero están encontrando que hay otras cosas de salud, efectos en la salud, que no sabíamos que nos estaba afectando. Otra cosa muy interesante que leí apenas este fin de semana, hicieron un estudio en una escuela. Ahora, yo era maestra de primaria. Y solo con cambiar los filtros de aire en una aula, vieron que los niños subieron los grados de los exámenes por 5 puntos. Solo con cambiar los aires los filtros del aire, en la aula, y subieron las calificaciones de los niños. Entonces, para darte una idea, qué serio es. Importante y serio. Exactamente, hasta eso, al pensar claro, al tener más oxígeno, uno puede pensar más claro. Bueno, y es que también si nos vamos más como a la cosa un poquito más a detalle, todos nuestros sistemas biológicos de nuestro cuerpo humano es gracias al oxígeno. Para regenerar tus células necesitas oxígeno. Para la digestión necesitas oxígeno. Para la respiración obviamente necesitas oxígeno. Para hacer que tu sangre circule necesitas oxígeno. Para la nutrición celular necesitas oxígeno. O sea, todas las funciones orgánicas de nuestro cuerpo necesitan en su primer elemento, su primera necesidad, oxígeno. O sea, no podemos tener ninguna función vital sin oxígeno. Entonces es demasiado importante. Exactamente. Y como de cierta manera no le hemos puesto tanta atención históricamente, ¿verdad? No como ahora. Como te digo, y ahora sí, yo cada año voy a ver el reporte que pone la Asociación de Pulmón Americana, porque ellos ponen ese reporte anual. Y no es solo de las ciudades, también lo hacen por condado, por todo el país. También. Entonces, pero por eso hago este trabajo, Itzi, honestamente, porque yo quiero ayudar a educar a la gente cómo protegerse. Otro ejemplo que te puedo dar de cosas pequeñas. Bueno, antes que empezáramos a grabar, habíamos hablado del incendio que pasó aquí en California en agosto. Creo que los que están escuchando se acuerdan en agosto que hubo un gran incendio en el desierto y se nos vino todo el humo. Y cuando eso pasó, mi niña estaba tosiendo y tosiendo, tosiendo. Yo pensé que se me había enfermado, pero era simplemente porque había tanto humo en el aire. Y como te digo, ella tiene 2 años, 2 años y medio, está bien chiquita. Entonces, después de eso, me asusté tanto que compré un filtro muy caro. Me tuve que ahorrar el dinero, pero para tener adentro de mi casa, cuando hayan esos incendios, para tener una protección extra. Porque aunque yo no la estaba sacando, todavía estaba tos y tos y tos. Porque esa es la cosa, el aire lo compartimos todos. Sí, ahí sí no importa dónde vives, no importa qué carro manejes, dónde está tu casa, todo el mundo respiramos el mismo aire. Eso se me hace bien fuerte y bien importante también de saber. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa chiquita, pero antes de irnos a la pausa, no se vayan, estamos hablando de cosas bien importantes aquí con Ecomadres. En nuestro próximo segmento vamos a estar hablando de una ley que se aprobó ya hace un año, en donde hay incentivos económicos para las personas, ya sean casas, carros, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de eso regresando la pausa, para que se queden y vean cómo ustedes pueden beneficiarse económicamente si hacen algunos cambios en sus casas, en sus carros, etcétera. Pero antes de irnos y de hablar de esto, Mercedes, ¿dónde pueden encontrar más información de Ecomadres? Así pueden ir a ecomadres.org. Y Ecomadres es una palabra. Ecomadres, y ahí pueden encontrar toda la información. También cómo ser voluntarios, esto también vamos a hablar un poquito más adelante, pero por favor no se despeguen de la programación de Hablando de. Estamos hablando con Ecomadres de la importancia de la limpieza del medio ambiente. Soy Itzi Ortega, estamos hablando con Mercedes McKinley, regresamos en un momento. Estamos de regreso, yo soy Itzi Ortega y estamos aquí platicando con Mercedes McKinley de Ecomadres acerca de la importancia de tener un aire limpio en nuestras comunidades. Y estábamos hablando de diferentes cosas, de su experiencia personal con esta situación de la contaminación ambiental, en específico de la contaminación del aire y cómo ha afectado directamente su casa, su familia, y por qué ella es tan apasionada de estos temas y está aquí con nosotros compartiendo esta información. Pero además
Una vez que uno identifica estas situaciones, ¿cómo puede hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cómo podemos reportar estas situaciones? ¿Cómo podemos tener a lo mejor incentivos que puedan ayudar a que la gente apueste más por medidas más limpias para tener mejor aire en nuestras comunidades? Y una de esas, algo me ibas a platicar de una nueva ley que se aprobó hace un año. Sí, definitivamente. Y es una ley que de cierta manera es como secreto, porque la gente no sabe, y se llama la Ley de Reducción de la Inflación. Y esta ley fue aprobada el año pasado, en agosto, o sea que apenas tiene un año, pero la gente no sabe. Entonces, ¿qué es? La Ley para la Reducción de Inflación hace una inversión sin precedentes para mitigar el daño que ha causado la contaminación y el cambio climático, además de otros factores ambientales en nuestras comunidades. Lo bonito de esta ley es que invierte en energía limpia, en políticas públicas que buscan hacerle justicia ambiental a millones de familias debido a que viven y trabajan en zonas directamente afectadas por la contaminación del aire, el agua y, bueno, lo que es la tierra. La contaminación principalmente del aire es la primera causa de enfermedades respiratorias, así como hemos estado hablando. Entonces, lo bonito de esta ley, bueno, ¿qué significa? ¿Qué puede hacer una persona? Hay muchos programas de reembolso. Por ejemplo, si yo decido ir a comprar un carro eléctrico, que me gustaría comprar un carro eléctrico. Ahorita hay programas de reembolso, entonces yo voy y compro mi carro. Bueno, creo que con los carros sí hay un descuento que le dan a uno inmediato, pero después ya cuando vas a hacer tus impuestos en abril, vas a tu contador, le llevas tus recibos y ahí te dan un reembolso con el contador. Entonces, eso sí lo quiero mencionar, que muchos de estos programas es cuando uno va a hacer sus impuestos, que ahí va a estar el beneficio que el gobierno te va a dar un reembolso o te va a dar un crédito. Y hay muchos, entonces los carros eléctricos es un ejemplo. También hay otros programas para que la gente pueda hacer su casa más, ¿cómo se puede decir? Con energía que sea ¿Sustentable? Más sustentable, ajá. Entonces, por ejemplo, si tienes una estufa de gas, eso también contamina el aire adentro de tu casa y quieres una estufa eléctrica, hay programas de reembolso. Pero otra vez, haces la compra y ya al tiempo de impuestos llegas y dices, mire, hice todos estos cambios, puse paneles solares en mi casa. Y ahí es donde el gobierno te va a decir, ok, aquí está tu dinero, aquí está tu crédito. Y es algo que en verdad no hemos tenido una ley de este nivel que sea tan grande en este país. Es la primera vez en la historia. Es lo que estaba leyendo acerca de esto. Hay muchísimos incentivos, específicamente en la promoción de paneles solares para todas las casas de vivienda. Hay hasta 6 mil millones de dólares asignados para hacer estos cambios en las casas. También estaba leyendo que hay un incentivo específicamente para la oficina postal de, creo que son 7 mil millones de dólares o una cantidad así muy, muy grande, para que todo el servicio postal cambie su flotilla de transporte a transportes eléctricos. Así como esos cambios, también hay muchísimos, como tú dices, si quieres adquirir un carro eléctrico, si quieres cambiar tu casa a energía eléctrica, paneles solares, etcétera, etcétera, hay un reembolso económico del que tú te vienes beneficiando, porque como tú dices, al fin de cuentas estamos beneficiándonos todos de esos cambios que parecieran pequeños, pero no lo son. Porque exactamente, y con la contaminación todo se acumula. Esa es la cosa, ¿verdad? Que si yo manejo mi carro, digamos, voy a hacer unas compras, mi contribución es pequeña, pero ya cuando la multiplicas por 2.3 millones, claro, ahí es donde tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Calidad de aire bien baja aquí en Las Vegas. Claro, y algo importante específicamente aquí en Las Vegas, tú sabes que las temperaturas aquí en Vegas cada vez están subiendo más y más, ¿no? Y algo que es importante que ustedes tienen en su página, que también estaba leyendo dentro de los recursos que tienen ahí, es qué tan importante es las altas temperaturas en una comunidad y cómo repercuten de manera negativa las altas temperaturas en las personas, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y creo yo que hasta esta fecha, y estábamos platicando un poco de eso, no hay una ley que proteja a las personas de las altas temperaturas aquí en nuestro estado.
No, y eso es algo que me preocupa mucho porque otra vez nuestro pueblo latino los vas a ver trabajando afuera, en los techos, las piscinas, los jardines. Los trabajadores hasta en California, ¿verdad? Están allá afuera en las granjas. La comunidad latina está más expuesta a estas temperaturas altas, calor extremo, y tristemente con el cambio climático, la frecuencia de estos eventos intensos y la frecuencia y la intensidad sigue creciendo. Cada año va a ser más y más y más y más. Y los modelos que existen no van a cambiar mucho. Honestamente, se trata más de protegernos y estar listos y advertidos. Y lo que a mí me da miedo del calor también es que el cuerpo necesita sudar para resfriarse, ¿verdad? Y digamos, en un ejemplo, cuando la humedad está alta y hay mucho calor, uno no puede sudar, el cuerpo no se puede resfriar. Y lo mismo como estábamos hablando que si te falta aire, ¿verdad? Te mueres rápido. Con el calor extremo, si se calienta el cerebro, empiezan a pasar, hasta hay derrames que pueden pasar por el calor extremo. Entras en shock. Entras en shock, problemas de corazón, problemas de respiración. Y mi gente latina está más expuesta a estas cosas y no hay ley. Ahora, sí quiero mencionar que el presidente Biden, creo que fue en agosto cuando estábamos pasando estas olas de calor, porque hubo un tiempo en agosto, no sé si te acuerdas, que teníamos ola de calor, era todo el país. Sí. No era solo aquí solamente o allá, aquí, todo el lado, todo sí. el país teníamos una gran ola de calor. Y el presidente Biden hizo un comentario de que iba a ver qué leyes habían y ponerle presión a OSHA, que es la oficina que cuida, digamos, las condiciones de seguridad y de salud. De salud, ponerles más presión para proteger al público. Pero de cierta manera tenemos que ponerle presión a los políticos de Nevada, donde estamos aquí, decirles, hey, necesitamos una ley que dice, si la temperatura ha llegado a cierto nivel, no es bien que una persona esté trabajando en esta temperatura, no importa el dinero que esté tratando de ganar. Porque, ¿qué pasa? Y me gusta mencionar esto también, como gente latina, como te digo, yo he venido de El Salvador, trabajamos duro, ¿verdad? Se trata de apoyar a nuestras familias en nuestros países que dejamos, ¿verdad? Tenemos como una conciencia hasta un poco más pesada de proveer, pero cuando nos enfermamos, no es que no solo podamos trabajar, ahora tenemos que ir al hospital, tenemos que ir al doctor. Los costos del cuidado médico asociados con este calor también es un costo y es una realidad. Y son altos. La verdad, además de que pues, tú mencionas estos efectos del calor extremo, pero en comunidades aquí con Vegas que ya de por sí, por su situación geográfica, las temperaturas son muy elevadas porque estamos en medio del desierto, pues hay casos de asma, de el riesgo de problemas cardíacos durante los trabajos afuera y durante para las mujeres embarazadas también eleva el riesgo de un parto prematuro, de bajo peso en el nacer, también puede provocar agotamiento por el calor y es lo que tú mencionabas, no es posible que aquí en estos lugares con esas temperaturas de 100 y tantos grados Fahrenheit, 120 grados Fahrenheit en el verano, no haya una ley que diga, sabes que si tu trabajador o alguna persona que está haciendo una labor afuera de tal temperatura, el empleador le tiene que proveer agua, ¿no? O lo tiene que mantener cada determinado número de horas, tiene que tomar un descanso o una pausa para que no se... sombra. Ajá, que haya sombra, ¿verdad? Exacto. Porque hasta eso a veces ni hay sombra. Ni hay, porque pues no hay árboles son suficientes, porque estamos en el desierto también, Exactamente. ¿no? Y otra cosa que tomar en cuenta, porque yo tengo un hermano que trabaja mucho, ha trabajado como albañil, ha trabajado de todo. Ajá. Otra vez como latino, ¿verdad? Ajá. Sí, un poquito de todo, pero la gente que trabaja en los techos, que está afuera, no sé si te has dado cuenta, pero porque el sol es tan fuerte, se tienen que cubrir los brazos y andan con manga larga. Eso aumenta el calor interno también, pero se tienen que proteger la piel porque después está el riesgo de cáncer de piel. Entonces, hasta eso tiene que llevar uno en consideración, ¿verdad? Son muchas cosas que cuando tú empiezas ahora así como decimos nosotros, a rascarle, empiezas a sacar información y empiezas a ver cómo una cosa está relacionada con otra
y que todo parte de la limpieza de nuestro aire y de la calidad del ambiente en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que estudiamos, en el que manejamos todo, ¿no? Todos compartimos ese ambiente y todos somos responsables también de hacer algún cambio chiquito o grande para mejorar esa situación y que todos nos beneficiemos y que todos tendremos una mejor calidad de vida en general, porque eso se traduce en tener una vida más saludable, que tengas menos riesgos de enfermedades, menos riesgos de todo esto que hemos hablado, ¿no? Que a lo mejor ya no, las personas no estemos tan susceptibles a enfermedades como cáncer, como Alzheimer, como asma, como problemas respiratorios, depresión, problemas mentales, de salud mental, porque como tú decías, cuando no hay una oxigenación adecuada del cuerpo, todo lo resientes, ¿no? Todo lo resientes. Y una enfermedad se puede presentar tanto físicamente como emocionalmente como mentalmente también, ¿no? Está todo a la par. Y bueno, dentro de estos cambios que podemos hacer, como tú decías, podemos hacer reportes, podemos comunicarnos con ustedes, con Ecomadres, a ecomadres.org, que está en inglés y en español, donde podemos empezar una petición para empezar a hacer cambios en nuestra comunidad. Pero aquí específicamente, platícanos cómo Ecomadres ha sido parte importante en la transición de la flota de autobuses escolares eléctricos. Eso es una batalla ganada, así es que platícanos más un poquito acerca de eso. Sí, definitivamente. Bueno, lo importa, como estábamos hablando antes del servicio postal, ¿verdad? Y la flotilla de todos los vehículos que tienen. El otro grupo que tiene la gran flotilla son los buses escolares. Claro. Entonces, cada día millones de niños estadounidenses se trasladan en estos autobuses. Los amarillos, todos los hemos visto, ¿verdad? Pero en general, los motores corren de diésel. Entonces, ese diésel tiene un olor tan fuerte. Todos lo hemos olido, ¿verdad? Es tan fuerte. Y al nivel que tenemos, hay como 250,000 buses de diésel en este país. Entonces, esa es la flota más grande que se necesita cambiar. Entonces, hay programas diferentes. Ese es uno de las inversiones que ha hecho esta ley de reducción. Va directamente para eso. Entonces, para nosotros sí nos emociona mucho porque te cuento, tenemos una organizadora en Arizona y ella cuenta que se metió en este trabajo porque estaba con su nieto esperando el bus escolar. Llega el bus y él empieza a tos y tos y tos porque tiene asma. Entonces ahí va respirando el niño, el aire del bus en camino a la escuela, de regreso y esperando el bus. Pobre. Ahora, poco a poco están saliendo estos buses eléctricos y es bien nítido porque no hacen nada de humo, no hacen ruido, ¿verdad? No se escuchan. No se escuchan, exactamente. Es una experiencia completamente diferente y poco a poco están saliendo. Aquí en Las Vegas, recibieron unos pocos el RTC, pero lo que es el Clark County School District, ya vienen en camino unos pocos. Solo pudieron agarrar 25, pero estamos ansiosamente esperando que nos van a avisar cuando lleguen para poder promover ese evento y pues sí, celebrarlo, porque aquí en Las Vegas otra vez tenemos la situación del aire tan serio, pero sí, Ecomadres ha podido, hasta sabes que tenemos, me gustaría mencionar eso, tenemos una historia en nuestro website de una mujer latina que es conductora de estos autobuses y ella ha estado con nosotros por ciertos años y ahora maneja uno eléctrico. Y ella está bien emocionada y su historia ahí está en nuestro sitio web. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden leer. Y sabes también ahorita que me estás platicando esto de la flotilla de los autobuses, también me pongo a pensar en la contaminación sonora, que también reduces la contaminación sonora al momento que no estás teniendo estos carros de motor de diésel de reduce los niveles, los decibeles de ruido también en el ambiente, ¿no? Entonces, son muchas cosas que al momento que empiezas tú a hacer un cambio, se empiezan a repercutir en otros cambios también positivos, ¿no? Y empieza la bolita de nieve. Exactamente. De manera positiva. ¿Y cuándo van a, dices que van a tener los otros autobuses ya? Ay, nos han dicho que entre 6 y 18 meses. Bueno, pero ahí van. Vienen, ¿no? Y yo te llamo inmediatamente porque, y no solo somos nosotros, hay otros grupos
aquí en Las Vegas que están ansiosamente como esperando para poder celebrar esto. Y sí, ya hemos hecho celebraciones en otros lugares, pero aquí en Las Vegas, te digo, estoy ansiosamente esperando, porque esto también, imagínate, para los niños, subirse en un bus eléctrico y decir ahora este es el estándar. Ajá. O sea que cuando La ellos calidad de crezcan, vida. ¿verdad? Exactamente, ya cuando lleguen a high school, ¿cómo quien dices que me vas a poner en un bus de diésel? Yo he andado en un bus eléctrico desde que tenía 7 años, ¿verdad? Entonces empieza a cambiar la mentalidad de nuestra juventud y empoderarlos a ellos. Y te digo también, por eso hacemos todo esto, es para nuestros hijos, para que ellos queden con algo que ellos puedan sobrevivir y que no se va a hacer peor, porque si no hacemos estos cambios, si no cambiamos estos buses escolares, si no ponemos estos paneles solares, si no paramos de quemar esos fósiles combustibles que ponen el mercurio en el aire y todo eso, no vamos a mejorar. Tenemos que tomar esa acción. Y como tú dices, el mercurio y otros tantos que también son tóxicos y que el mercurio de los más tóxicos, pero todos los demás que también terminan en el aire, en el ambiente, que llegan a los mantos acuíferos, a la tierra, al agua, y que también los estamos consumiendo en los vegetales, en los animales, en el pescado, como tú mencionabas, que es un ciclo, pues, ¿no? Sí. Es un ciclo, y que me pongo a pensar también que en este tiempo y en esta era, con tanta tecnología que hay, no es posible que no estemos haciendo un mejor uso de esa tecnología para beneficiar la calidad de vida de los humanos, ¿no? ¿Verdad? Entonces es como, es una responsabilidad humana que demandemos esos cambios también, ¿no? Sí. Pero ¿cómo demandamos esos cambios si ni siquiera sabemos qué está pasando? Entonces también es nuestra responsabilidad moral y humana educarnos y preguntar. Y si vemos que algo no está bien o algo no se ve normal o no se ve como saludable, preguntar, ¿no? Exactamente. Y acudir a estas organizaciones como la tuya, como Ecomadre, la que tú participas, preguntar ahí y decir, oye, estoy viendo esto en mi comunidad, oye, estoy viendo esto en el aire, oye, esto cambió en el agua, ¿no? Del área en donde vivo. Oye, en los apartamentos que yo vivo nunca han cambiado los filtros, ¿qué pasa, no? O sea, como estas preguntas inician los diálogos para poder hacer cambios, ¿no? Exactamente. Entonces, como tú decías, no necesitas tener ningún grado escolar ni universitario, no, simplemente necesitas tener una pregunta. Pregunten, acudan a estos lugares y simplemente pregunten alguna pregunta que ustedes digan, oye, yo me estoy enfermando mucho a partir de que me movía de tal lugar a tal lugar, ¿no? O al contrario, desde que me moví a tal lugar, mi hijo ya no se me enferma de asma, ¿no? O ya no le da tanta gripa o qué sé yo. Entonces, esas cosas que podamos nosotros identificar nos pueden ayudar también a empezar a hacer estas preguntas y pues tener estos cambios que ya ahorita están en leyes y eso, pero eso empezó por alguien que se dio cuenta de que algo no estaba funcionando bien, ¿no? De una pregunta que alguien se hizo y de ahí empezó, porque creo también yo que la situación que afecta a una persona no es nada más una persona la que se está afectada. Entonces, si tú alzas la voz, va a haber alguien más que va a decir, ¿sabes qué? A mí también me pasó esto y esto y esto, ¿no? Exactamente. O, a mí también, mi mamá, mi papá, mi hijo, etcétera, etcétera, está pasando por esto y esto y esto. Y entonces, empiezas a identificar las comunalidades de la comunidad, valga la redundancia, y a establecer puntos de unión que tú dices, o sea, ya no soy la única que está siendo afectada por esto, ¿no? Ya es mi vecino, ya es mi mamá, ya es a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces eso ya está siendo una comunidad que puede hacer un cambio también dentro el área donde vives. Exactamente, ¿no? Y por eso cuento mi historia personal, aunque pues sí te estaba diciendo que es duro de hablar que falleció mi papá, claro, que mi mamá tuvo cáncer de seno, pero por eso lo cuento, porque yo estudié todas estas cosas y yo misma no hice las conexiones hasta casi los 2 años que había fallecido mi papá, o a los 4 años que mi mamá había tenido el cáncer de seno, ¿verdad? Ya que al punto que dijeron que tenía Alzheimer's, yo ya estaba dibujando y conectando todos esos puntos, pero por eso me apasiono tanto, porque yo quiero que la gente pare un momento y si han habido estos problemas en su hogar, en su familia, considere dónde vive y el aire que están respirando, y es de tomar acción y alzar su voz para que cambien las cosas, porque no es justo, la verdad.
Todos nos merecemos una buena calidad de vida. Ujú. Y yo te agradezco mucho, Mercedes, que tú abras tu corazón y que nos abras tu experiencia personal, porque como tú lo mencionas, son cosas que son difíciles de hablar, que son difíciles de decir, sabes que perdí a un padre por esta situación, ¿no? O mi familia se está viendo afectada por una enfermedad grave debido a estas situaciones ambientales, ¿no? Entonces es difícil, es importante, y yo agradezco que tú abras tu corazón y que alces tu voz con tus experiencias personales para que la gente también tenga conciencia de que no son los únicos, ¿no? Que está pasando eso. Y pues yo también te quiero agradecer por estar aquí, porque a mí me da siempre mucho gusto platicar contigo y siempre aprendo muchas cosas cuando vienes. Y siempre platicamos antes y después del programa muchísimo, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero quiero, por favor, que los invites y que si quieres, tienes algo más que decirles que sea importante antes de que nos despidamos de nuestros radioescuchas. No, solo agradecerles por escuchar y que pasen una buena Navidad y fin de año. Y sí, ya para enero también vamos a tener más actividades. Yo hago eventos aquí en la ciudad, pero nos pueden hallar siempre quiero decir Twitter. Se llama X. Ya cambiaron que es. Y estamos en Facebook. También tenemos la página de Ecomadres, ecomadres.org, y a mí personalmente en X también me pueden buscar Mercedes McKinley, y ahí yo pongo mis eventos y todo lo que hago también. Entonces me pueden buscar, o si simplemente tienen preguntas, yo estoy aquí disponible en Las Vegas. Perfecto. Ecomadres.org con Mercedes McKinley. Por favor, hagan sus preguntas, contacten, vean la información también que hay en la página. Hay información muy importante, datos importantes, estadísticas de cómo puede cambiar la calidad del ambiente en nuestras familias, en nuestras comunidades. Vean, pregunten, compartan también esta información. Si ustedes tienen una situación que crean que se deba hablar al respecto, por favor, contacten a Ecomadres, contacten a Mercedes McKinley. Y pues nada, yo también les quiero agradecer a todos ustedes por estar escuchando hasta este momento nuestro programa. Les agradecemos a sus oídos y a sus corazones dejarnos entrar hasta donde usted esté escuchando en este momento, sus casas, su trabajo, su coche, donde quiera que usted esté. Gracias por estar en la sintonía de la programación de Latino Media Network. Les recuerdo que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Instagram como @hablandodelmn y mi cuenta personal @itziortega. Ahí vamos a publicar toda la información de los programas que estamos transmitiendo al aire, y a través de ahí también nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios. Mi nombre es Itzi Ortega, esto fue Hablando de, y muchas bendiciones para todos. Hablando de, entérate de lo que la comunidad latina está haciendo en Las Vegas a través de asociaciones, eventos y organizaciones. Esto es Hablando de, con Itzi Ortega.